Cuando los amantes de la montaña escuchamos la palabra refugio, inmediatamente nos trasladamos a lugares que nos han regalado vivencias inolvidables de todo tipo. Y hoy quiero compartir con vosotros ese universo, el de los refugios de montaña de Aragón. ¿Sabéis cuáles son, dónde están y qué funciones cumplen? Lo tenemos fácil, vamos. Estos refugios, como no puede ser de otra manera, están ubicados en zonas de alta montaña y cumplen muchísimos servicios para excursionistas y para montañeros. Si estáis de acuerdo y os parece bien, yo creo que es un buen plan, subimos el altímetro y conocemos algunos de ellos. Nuestros refugios principalmente están gestionados por la Federación Aragonesa de Montañismo, forman parte de la campaña Montaña Segura y están abiertos los 365 días del año. ¿Sabéis quiénes están detrás de todos ellos? Pues sí, efectivamente, los guardas. Si habéis estado en alguno, sabréis que su trabajo no es nada fácil. Deben tener conocimientos en montaña, en mantenimiento, en cocina y hostelería, en meteorología. Además, en muchas ocasiones, sobre todo en invierno, trabajan en condiciones extremas. Siempre, a lo largo del año, ahí están, ellas y ellos, los guardas, trabajando para velar por la seguridad y el confort de los montañeros. Más allá de ofrecer alojamiento y servir comida calentita, que eso es en lo primero que pensamos todos, los refugios de montaña tienen otros muchos cometidos, como por ejemplo hacer de apoyo en las labores de rescate, conocer el estado actual de la montaña en todo momento, informar de las rutas más cercanas que quedan en sus entornos e incluso facilitar diariamente información meteorológica a EMET. Hacen prácticamente de todo. Goriz, Renclusa, Respomuso, Bachimaña, Estos, Viados, Ángel Orús, Casa de Piedra, Linza, Lizara, Rábada y Navarro. Estos son solo algunos de los que tenemos en nuestras montañas y desde aquí, de verdad, os animo a que los conozcáis. Siempre que vayáis a refugios de montaña, muchísima seguridad y por supuesto lo de siempre, mucho, mucho, mucho respeto. Comenzad, eso sí, por los que son de más fácil acceso. Reservad con antelación a través de internet y acercaros a un mundo, el de la montaña, en el que la convivencia, la pasión por un medio y el trabajo de los guardas hacen que la experiencia sea inolvidable. Disfrutad de la montaña, pero siempre que sea con seguridad, que no me entere yo. Y oye, este verano, este mismo mes de agosto, a lo mejor nos encontramos en un refugio de montaña. Sí, será más fácil que vernos en la playa. Que vaya bien.